En el epicentro de la tormenta mediática que ha sacudido los cimientos de la televisión española, una verdad silenciada por años ha comenzado a emerger con la fuerza de un tsunami imparable. La reciente entrevista de Rocío Flores en el programa De Viernes no fue solo una conversación. Fue el detonante de un terremoto que, como una onda expansiva, está demoliendo los velos de un negocio sórdido y las apariencias de una guerra familiar que creíamos conocer. Este es el relato de cómo la intimidad más sagrada de una menor fue vulnerada, convertida en mercancía, y cómo su eco resuena hoy, amenazando con arrastrar a figuras intocables y a la propia corporación pública a un abismo de cuestionamientos sin precedentes. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia que lo cambiará todo, permíteme una breve pausa para pedirte algo esencial. Si este viaje hacia la verdad resuena contigo, si buscas la otra cara de la moneda que a menudo los grandes medios ocultan, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula y activa esa campana para no perderte ni un solo capítulo de esta apasionante investigación. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta búsqueda de la verdad? Deja tu comentario y déjanos saber tu sentir. El epicentro de este vendaval no es otro que la filtración de una sentencia judicial, una supuesta condena de cuando Rocío Flores apenas era una adolescente. Esta más llamada sentencia, como ha sido bautizada, es la pieza clave de un rompecabezas macabro que ha desvelado quién orquestó su difusión, cómo se tejió una red para comercializarla y de qué manera este doloroso episodio se transformó en un negocio de una bajeza moral inaudita. Las sombras de Rocío Carrasco y sus enigmáticos asesores, personas cuya influencia se siente pero rara vez se nombra directamente, planean sobre este capítulo oscuro, junto a los nombres de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dos productores ya tristemente condenados penalmente. El clamor de esta revelación ha sido tal que sus ondas de choque no se han detenido en la prensa rosa, sino que han alcanzado los mismísimos pasillos de Radio Televisión Española. La situación en el ente público se vuelve, día tras día, más insostenible, casi grotesca, a medida que la verdad emerge. Con nuestros impuestos se sigue sosteniendo a individuos penalmente condenados, a pesar de que el telón de la farsa comienza a descorrerse, exponiendo la magnitud de una trama que, según las voces más autorizadas, fue urdida con una frialdad escalofriante. No hablamos de meras conjeturas, no nos basamos en especulaciones infundadas. Antonio Rossi, con una lucidez aplastante, ya desgranó públicamente este plan macabro, perfectamente urdido y estructurado, cuyo objetivo último era la destrucción de la figura de Antonio David Flores. Un plan tan implacable que no dudó en llevarse por delante la intimidad, la dignidad y el bienestar emocional de su propia hija, Rocío Flores, si ello era necesario para alcanzar sus perversos fines. Este oscuro designio, que culminó en la comisión de graves delitos contra la intimidad más personal de una menor, no es una opinión, no es una mera teoría, sino el crudo dictamen de una sentencia judicial firme. Cuanto más profundo cavamos en este abismo de revelaciones, más se incrementa la presión sobre Radio Televisión Española. Y como si todo ello fuera poco, a la vergüenza de pagar a condenados con dinero público, se suma un estrepitoso fracaso: el plan fallido de la cadena para contraprogramar la entrevista de Rocío Flores. Un artículo devastador publicado en el portal Informalia, que no tiene desperdicio, lo expone con una claridad hiriente. Se titula de forma inequívoca: José Pablo López mantiene en Radio Televisión Española a los productores condenados a penas de cárcel e inhabilitación, y les da otro programa que encima resulta que hunde el prime time. Escalofriante, ¿verdad? Cuando pensamos que el bochorno no puede ser mayor, la realidad nos abofetea con otro escándalo. En este escenario de un bochorno que parecía imposible de superar, Radio Televisión Española nos sorprende una vez más con un escándalo de proporciones mayúsculas. El presidente de la corporación, José Pablo López, se felicitaba a sí mismo el pasado Día de Reyes, celebrando los datos históricos de Directo al Grano, un programa producido por esos mismos productores estrella, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Un 13,6% de cuota en la tarde de la 1. Líder en su franja. Enhorabuena a todo el equipo, exclamaba triunfalmente. Pero lo que funciona en la tarde, y esto es crucial, no siempre se traduce en éxito en el tan codiciado prime time.
Este mismo viernes, la Dirección de Comunicación de Radio Televisión Española tuvo que agachar la cabeza con la pifia de su prime time, una auténtica debacle. El especial producido por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, emitido sin un solo anuncio publicitario, no alcanzó ni el 7% de share. Un dato catastrófico, 5,6 puntos por debajo de la media habitual de la cadena, que por entonces rondaba el 11,4%. Mientras tanto, en Telecinco, Rocío Flores, en un programa cargado de publicidad y enfrentándose al todopoderoso estreno de El Desafío en Antena 3, que arrasó con un imbatible 17%, lograba sostener su programa por encima del doble dígito. La estrategia de Radio Televisión Española para contrarrestar a Rocío Flores fue un fracaso rotundo y vergonzoso. Y aquí es donde la intriga se vuelve casi irrespirable y las preguntas se acumulan en la mente de cualquier espectador atento. ¿Por qué este servilismo del director de Radio Televisión Española, José Pablo López, hacia Óscar Cornejo y Adrián Madrid? ¿Hasta qué punto llega esta relación de colegas o, peor aún, qué clase de favores se deben los unos a los otros para que la cadena pública se convierta en un juguete que pueden manejar a su antojo? Nos cuesta una fortuna a todos los contribuyentes y ni siquiera genera réditos en audiencias. Es un misterio que clama al cielo, un enigma que la gran mayoría de la audiencia ignora, pero que desde canales como este, Olor a Farándula, nos esforzamos por desvelar para que seas consciente de cómo se juega con tu dinero. El verdadero escándalo, el que debería hacer temblar los cimientos de cualquier corporación pública, es que el presidente de Radio Televisión Española mantenga como proveedores a 2 profesionales condenados a 2 años de cárcel y otros 2 de inhabilitación por una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. En noviembre de 2023 se hizo público que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, actuales propietarios de la Fábrica de la Tele, ahora La Osa Producciones, habían sido sentenciados por un delito de revelación de secretos. La sentencia los señalaba como criminalmente responsables de desvelar en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, el episodio más íntimo y doloroso de Rocío Flores, cuando ésta era aún menor, difundiendo sin escrúpulos informes psicológicos de una adolescente. Fuentes de máxima solvencia revelaron en su momento que el propio José Pablo López había encargado al equipo jurídico de Radio Televisión Española un dictamen para asesorarse sobre cómo proceder, dado que el fallo no era firme. Sin embargo, el contenido de ese informe jamás ha visto la luz pública y su ausencia es tan elocuente como cualquier revelación. Los hechos obstinados y tozudos son la única pista que tenemos. Óscar Cornejo y Adrián Madrid continúan produciendo exitosamente para las tardes de la televisión española. Un hecho que no solo ignora el posible daño reputacional para una corporación pública, sino que lo agrava al mantener como proveedores de gran parte de su parrilla a empresarios cuestionados, condenados por vulnerar la intimidad de una menor. A pesar de no hacer público ese dictamen y con una sentencia definitiva aún pendiente, Radio Televisión Española encargó y emitió este viernes, en el horario de máxima audiencia, otro espacio producido por estos mismos profesionales. El morbo, ese combustible infame que alimenta la polarización, sumó un nuevo componente. Los productores del docudrama de Rocío Carrasco se atrevieron a contraprogramar en la 1 un especial presentado por Marta Flitsch, Gonzalo Miró y Cintora, justo frente al de viernes de Telecinco, donde Rocío Flores contaba, por enésima vez, el horror de ver expuesta su psicología de cuando tenía 15 o 16 años. Una jugada maestra, pensaron, para enfrentar a Rocío Flores contra sus propios demandados. Pero el experimento de José Pablo López y su mano derecha, Sergio Calderón, producido por los enemigos de Rocío Flores en los tribunales, se estrelló de forma estrepitosa. No alcanzó ni el 7% de share en una cadena cuya media en ese día superaba el 11%. La vergüenza fue tal que hasta rostros de indudable prestigio, cuya carrera ha estado inextricablemente ligada a la televisión pública, alzaron su voz. María Escario, periodista retirada y emblemática figura de Radio Televisión Española, remetió públicamente contra este engendro informativo y se mofó de su paupérrima audiencia. Las críticas no cesaron, sino que se multiplicaron como la espuma en redes sociales y medios especializados. Escario, en un tuit que se hizo viral, denunció sin tapujos: «Directo a la gente
el último engendro informativo elaborado por productoras privadas en contra de la ley de Radio-Televisión Española, obtiene un pobre 6,9% de share. Recordaba, con la autoridad que le confiere su trayectoria, que la ley de Radio-Televisión Española, en su artículo 5, prohíbe explícitamente a la corporación ceder a terceros la producción y edición de programas informativos. Es decir, no solo se está favoreciendo a amigos con dinero público y programas que responden a intereses personales ajenos a la cadena, sino que, además, Radio-Televisión Española se está saltando su propia ley, externalizando un programa informativo que, por mandato, debería producir internamente. La crítica de María Escario no llegó sola. Se unió al clamor del Consejo de Informativos de Radio-Televisión Española, que también ha condenado la emisión de un programa de información en prime time producido por una compañía externa. Sus razones son múltiples y de una gravedad inusitada. Evitar que terceros con intereses propios puedan controlar y manipular la información, asegurar el cumplimiento de las leyes y normas y garantizar la independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor de las informaciones. Una ley creada por una razón, que hoy es pisoteada para servir los intereses de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, en una maniobra que pretende contrarrestar entrevistas que, a la misma hora y en otras cadenas, los dejan en el peor de los lugares. La vergüenza de Radio-Televisión Española, ese organismo que debería ser el faro de la imparcialidad y el rigor, ha alcanzado niveles insospechados. No solo se ha permitido que los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, penalmente condenados por revelar secretos de una menor, sigan facturando programas con dinero público, sino que se ha evidenciado un descarado servilismo que desafía la propia normativa del ente. El fracaso estrepitoso de la contraprogramación diseñada para eclipsar la entrevista de Rocío Flores, un engendro informativo como lo calificó una indignada María Escario, es la punta de un iceberg de corrupción moral que arrastra a la cadena pública a las más profundas ciénagas de la descrédito. El presidente José Pablo López, en su inexplicable fervor por estos productores, parece haber convertido Radio-Televisión Española en un mero juguete al servicio de intereses particulares, por encima de la ética, la ley y el sentido común. La decisión de mantener a estos señores, a pesar de la demoledora sentencia judicial que pesa sobre ellos, es un acto de desafío a la ciudadanía y a los principios que deberían regir una corporación financiada con los impuestos de todos. La ausencia de un dictamen jurídico público, aquel informe que supuestamente evaluaba la viabilidad de su permanencia, no hace sino aumentar la sospecha de que se está ocultando una verdad incómoda, una verdad que dejaría en evidencia la magnitud de esta trama. Pero el escándalo no se limita a la contratación de personal cuestionado, se extiende a una flagrante violación de la ley de Radio-Televisión Española, la cual prohíbe taxativamente la externalización de programas informativos. El Consejo de Informativos, junto a voces tan respetadas como la de María Escario, ha alzado su voz con una contundencia inusual, advirtiendo de los peligros inherentes a permitir que intereses privados controlen la información de una cadena pública. Se desvirtúan la independencia, la neutralidad y el pluralismo, pilares fundamentales de cualquier medio de comunicación que se precie de ser objetivo. En este juego de intereses, la verdad se diluye y la manipulación se convierte en la norma este tablero de ajedrez mediático, donde la cadena pública toma partido de forma descarada, se desvela una pugna que trasciende los programas y las audiencias. El artículo de Informalia no escatima en señalar cómo Radio-Televisión Española, por medio de sus decisiones y sus figuras, se alinea con Rocío Carrasco. La hija de La Más Grande es una constante en la programación del ente, desde concursos hasta tertulias, un fichaje estrella de la familia de la tele, aunque su presencia fuera más simbólica que efectiva. Este posicionamiento, por parte de una cadena que debería ser neutral, alimenta la polarización y convierte la pantalla en un campo de batalla para bandos enfrentados. En los bandos, como bien se describe, representan una guerra que va más allá de lo familiar, inmersa en una escalada de luchas y ataques en redes sociales y foros. Rocío Flores, siendo adolescente, fue condenada por agredir a su madre, un episodio doloroso que Rocío Carrasco, según se dice, nunca ha perdonado.
Este suceso, que en la vida de cualquier otra familia sería un asunto privado, se ha convertido en el combustible de una maquinaria mediática que ha utilizado el morbo como su principal reclamo para la audiencia, transformando el dolor en un espectáculo rentable. Y es innegable que la figura de Rocío Flores, por su condición de víctima y por el ensañamiento mediático sufrido, ha cobrado una relevancia inusitada. Recientemente, su entrevista le reportó una suma considerable y se espera su regreso a la pantalla. Su madre, por su parte, ha protagonizado 27 programas, convirtiéndose en una figura icónica, una presencia notoria que, junto a toda su familia, ha llenado platós y revistas. Antonio David Flores, primer marido de Rocío Carrasco y padre de Rocío Flores, también fue empleado de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, hasta poco antes de la emisión del docudrama donde su exesposa lo señaló públicamente como maltratador, abriendo un capítulo de juicios y procesos judiciales que aún hoy persisten. En la pugna entre las cadenas, entre Mediaset y Radio Televisión Española, es ahora palpable. José Pablo López, el presidente de la corporación pública, con un entusiasmo desmedido, se autoproclamaba ganador a principios de 2024, celebrando los récords de audiencia de Directo al grano. Este exdirector general de Telemadrid, ahora al frente de Radio Televisión Española, desde diciembre de 2024, llegó al poder gracias a un consenso político que, como suele ocurrir, siempre tiene un trasfondo de intereses y favores. Una triste realidad en el panorama de los medios públicos de nuestro país. En el roscón de Reyes de López, su triunfo fue aplaudir a los productores de Directo al grano, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, a quienes también se les atribuyen éxitos pasados como Sálvame y rotundos fracasos como La familia de la tele. Estos empresarios, ahora facturando a Radio Televisión Española, fueron los artífices del documental de Rocío Carrasco en Mediaset, cuyas casi 30 entregas, especialmente la primera temporada, funcionaron bien en audiencia, pero polarizaron de tal manera la cadena que aún hoy arrastra las consecuencias. Un antes y un después en la televisión española. En 5 años han pasado desde aquellos prime times de Rocío Carrasco, pero la memoria de la audiencia es selectiva y contundente. Estos mismos productores, con su historial de triunfos y, como se ha demostrado, fechorías, también orquestaron especiales que arrasaron, como Cantora, La herencia envenenada. Allí, Kiko Rivera, en varias entregas, destrozaba a su madre, insultándola sin pudor desde el prime time a cambio de una fortuna, con audiencias escandalosas que superaban el 30% de cuota. ¿Cuántas veces hemos dicho en este canal que Cantora fue el preludio del docudrama? De un hijo destrozando a su madre, pasamos a una madre destrozando a sus hijos. Un envolviendo a lo sucedido el pasado viernes. El especial programado por La 1 para contraprogramar a Rocío Flores fue sencillamente un fiasco. Estos veteranos y experimentados productores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, salieron de Mediaset en noviembre de 2023 y ya entonces muchos vaticinamos que, de un modo u otro, José Pablo López los rescataría para imprimir a Radio Televisión Española un estilo más cercano a Telecinco. Ahora, incluso, no se descarta que el propio López acabe en Mediaset cuando el Partido Popular recupere el control de la corporación. Un intrincado juego de sillas en el que la ética es la primera en caer. No es en la. Cuestión, en resumidas cuentas, es que los creadores de Sálvame han trocado las tardes de Telecinco por las de Radio Televisión Española, donde, tras el desastre de La familia de la tele, parecen estar triunfando. Pero el presidente de Radio Televisión Española sigue sin explicar por qué mantiene a 2 profesionales condenados a 2 años de cárcel y 2 de inhabilitación por un tribunal de Madrid. Este es, sin duda, el verdadero escándalo. El blindaje a estos productores, pese a la contundencia de la justicia, es un enigma que clama al cielo y que nos cuesta mucho, mucho dinero a todos los españoles. Empero. La trama se enreda aún más. Una última hora ha sacudido también a Radio Televisión Española. El presentador Marc Giró, otra de las apuestas fuertes de José Pablo López, ha abandonado el barco para fichar por A3 Media, donde presentará un nuevo programa en La Sexta. Se vienen curvas y el terremoto sigue sumando réplicas en la televisión pública.
Mientras tanto, en el corazón del huracán mediático, la famosa filtración de la sentencia de Rocío Flores, la verdad ha comenzado a desvelarse sin tapujos, tal como lo ha confirmado Antonio David Flores en uno de sus directos. Antonio. David ha sido claro y contundente. La medida correctiva en el juzgado de menores hacia mi hija fue filtrada por Rocío Carrasco. Además, ha recordado un detalle crucial que muchos desconocen. Cuando él solicitó la modificación de medidas con carácter urgente, se le otorgó la custodia completa de su hija. Un hecho que, como explicó Antonio Rossi con maestría, es fundamental para entender los tiempos y el contexto de toda esta historia. Un clima tóxico, una casa de Valdelagua, donde el ambiente era insostenible, tal como lo catalogó el propio Rossi. Una realidad que, a pesar de todo, muchos se resisten a ver porque no hay más ciego que quien no quiere ver. Aquellos que se aferran a un único punto de vista, el de la docuserie, por mucho que la verdad se les ponga delante, insisten en los mismos argumentos. Hablan de una condena que en realidad no es tal. Intentan estigmatizar a Rocío Flores tildándola de persona violenta, a pesar de que, más allá de ese episodio puntual en su adolescencia, no se le conoce ningún antecedente. Y aquí es donde el contraste se vuelve hiriente, casi obsceno, cuando ponemos en la balanza el pasado de su madre, Rocío Carrasco, con una edad similar. Si todo lo que vamos a ver a continuación lo hubiera protagonizado Rocío Flores, ¿qué se diría hoy de ella? Curcumina, con su perspicacia habitual, nos compartió imágenes que hablan por sí solas. Rocío Carrasco, en pantalla, lanzando ataques, insultos homófobos a Carmelo Marchante. Sales de «ay, Dios mío», ¿es seguro? Entonces, porque tú lo dijiste, ¿no? El otro día, que eras bisexual, ¿lo dijiste o no? ¿Eres lesbiana o no? Pansexual. ¿Eres? Yo creo que eres transexual, en vez de lesbiana. Vamos a ir a la calidad. Tremendo. Pero la cosa no queda ahí, la espiral de agresividad continúa. Entre insultos y reproches, Rocío Carrasco, en esa misma secuencia, se dirige a Carmelo Marchante con una agresividad palpable. Él se refiere a la mala prensa que tiene y que tiene la espinita, porque resulta ser que cuando se celebró su juicio estaba toda la sala llena de prensa. Y lo único que escribieron, no escribieron que «insúltale, bien estado y de buena esperanza, Carmelo». Vamos a ver, entiendo que si él te ha herido tu prurito profesional, estoy tratando con un ser que tú intentes detenerle. Y evidentemente, vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿Lo tuviste todo, Carmelo? Pero es el periodismo, es evidente que tenéis puntos de vista diferentes. Cuando las plazas de Madrid, pero por favor, ¿no? ¿Y qué dice la descalificación? ¿Te acuerdas? ¿Qué te llueve en este día de la tarde? Trabajo, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que es muy fácil hablar de la gente cuando no se la tiene enfrente. Es muy fácil, ¿sabes? El problema es que algún día te pueden partir la cara. Y no. Y no. Y ya. Escucha, Cuyo, me de aquí. Escucha, Cuyo. La escena culmina con Rocío Carrasco agarrando del cuello a un fotógrafo, una imagen que resulta escalofriante. Y la pregunta se lanza al aire con la fuerza de un dardo. ¿Qué pasaría si todo esto lo hubiese dicho o hecho Rocío Flores hoy en día? Una chica que, nos guste más o menos, siempre se ha mostrado con educación, alejada de esos modos y formas que su madre exhibía por aquel entonces. Y, sin embargo, es a la hija a quien se empeñan en tildar de violenta por un episodio de su minoría de edad que, para colmo de males, nunca debería haber sido revelado. Es el mundo al revés, una paradoja cruel que nos obliga a cuestionar la narrativa oficial. ¿Qué piensas tú de todo esto, de este doble rasero, de esta injusticia manifiesta? No te quedes en el silencio, tu voz es importante para nosotros. Deja tus opiniones en la caja de comentarios, regálanos un me gusta si este vídeo te ha parecido revelador y, por supuesto, suscríbete al canal Olor a Farándula y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones. Es tu apoyo el que nos permite seguir desvelando estas verdades. No dejes que la verdad sea silenciada. Y únete a quienes buscan la luz en la oscuridad de la farándula. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones que te dejarán sin aliento.